Ah, ok. Ya sé, para no decir malas palabras. No, no, pero le iba a decir, háblenos así tal cual como usted nos dice, rétenos, regáñenos tal cual como es usted. Hable sin pudor, sin asco, Claro, sin nada. Igual es para así. nosotros mismos, es para nosotros mismos. Claro, Y para claro. el podcast que montamos en YouTube. Ah, qué bien. Para que quede registro de que cuando usted sea el próximo papa, nosotros tengamos una referencia Bueno, de que estuvimos con usted. por lo menos vivo en el mismo piso donde vivía Francisco. Ah, bien. No, pues Sí, qué sí. envidia. No, Dios mío. Sí, sí, de hecho, fíjense, me vine aquí a una placita. Ah, pero no puedo darle vuelta a esto. Miren, Qué hermoso. Qué lindo. esa es la parte Sí, de qué lindo. atrás de la Basílica de San Pedro. Qué Pues yo vivo belleza. dentro del Vaticano. Qué bello. No, Qué lo bendición, qué envidio, padre. bendición. Ya, Qué ya, regalo. no te creas. Pero bueno, ahora estoy trabajando aquí en la Santa Sede, en el Dicasterio para el Clero. Y bueno, vivo aquí en Santa Marta, donde vivía el Papa Francisco. ¿Qué función está haciendo ahorita, padre? Ah, ¿Cuál es su función, su labor? yo soy oficial del Dicasterio para el Clero. Me encargo de todo lo que es competencia del Dicasterio de habla hispana, o sea, toda América Latina, Estados Unidos y España. Entonces me encargo de todos los casos que es competencia nuestra, de los seminarios, de las dispensas y de las situaciones de conflicto de los clérigos. Entonces, bueno, ahora estoy por estos lados prestando ese servicio. Bien, padre. ¿Tiene tiempo ahí, padre? No, desde marzo. Tiene un poco tiempo. Sí, 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 sí. Antes estaba en Madrid y ahora estoy aquí. Bien, bien. Sí, así que bueno. ¿Y ustedes Bueno, cómo padre, han cuando estado? ¿Ya están hechos en los países donde están o cómo? le podría comentar, padre, nosotros simultáneamente lo que nos va a decir lo vamos a escuchar en Chile, está Albert en Chile, en Perú está Bárbara y Carusi, en Colombia está Ángelo, Hanna y Isaac, Isaac todavía no se ha conectado, en España Mariana, en Venezuela está Susé, creo que está Víctor por allí, y en Argentina, Sí, bueno, estamos saludos. Mariana Gregory y estoy yo. O sea, 6 países simultáneos. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo lo que quería un poco compartir, no sé si al final lo importante es compartir algunas cosas de la fe que son importantes y que yo creo que donde uno esté y desempeñe uno las funciones que desempeñe, eh, deben ser tema de conversación siempre. Y por eso la conversación yo la comenzaría preguntando cómo está la relación de ustedes con Jesucristo. ¿Me escucho? La Sí, mía sí, está sí. confundida por ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque me discuto muchas cosas, la verdad. Pero bueno, eso. ¿Pero qué te discutes? Uf, wow. Una cosa, por ejemplo. Bueno, una cosa, por ejemplo, ahora tengo a mi pareja, es ateo, y es la persona más buena que conozco en el mundo. Y me cuesta creer que por no cumplir los sacramentos o por no hacer lo que dice la iglesia, cualquier iglesia, no vaya al cielo. O no, Ajá, ¿sabes? pero ¿quién ha dicho que no va para el cielo? Exacto. O sea, exacto. Ajá, pero eso lo Siempre, estás diciendo tú, que coste.
No, ya, pero es que siempre como que tenía inculcado que si no sigues los sacramentos, pues no puedes ser santo, no, si no sigues lo que dice la Biblia exactamente, no vas al cielo. O sea, no sé, siempre he sentido que la iglesia me dice eso. Bueno, Quiero decir una cosa es lo algo. que tú has sentido y otra cosa es lo que sea verdad. Por supuesto, por supuesto. Me Yo quiero explico. decir algo, yo quiero decir algo. Pero en ese sentido, por eso lo importante es uno, primero tener una relación personal con Jesús. Y en segundo lugar, no dejarse llevar por lo que a uno le dicen, no solamente eso, sino dar un paso adelante y tener tú tu propia opinión de acuerdo a lo que sea la verdad. Porque en ningún lado, fíjate, inclusive si citamos a Jesús, Jesús en el Evangelio dice que el examen final no es sobre religión, es sobre el mandamiento del amor. Porque estuve desnudo y me vestisteis, porque estuve preso y me fuiste a ver, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, tiene que ver con el amor, con la caridad y no con la religión. O sea, el examen final de la vida no tiene que ver si fuiste de una religión u otra, no tiene que ver si fuiste a misa y te confesaste todos los días, no tiene que ver con eso. Y nuestras prácticas religiosas, en principio, si no nos llevan al amor, al amar, pues bueno, tampoco es que sirvan para mucho. Me alegro en saber eso, en tenerlo No, más claro. Quería decir pero es que algo. eso lo que te tiene que impulsar es a tú buscar la verdad. ¿Me explico? Porque a veces decimos, es que nos dicen eso, ¿a quién te lo dijo, cuándo te lo dijo y por qué te lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Me explico, entonces eso, o sea, lo que pasa es que, claro, vivimos en un cambio de época muy paradójico, porque se cree más a lo que dice un TikTok que a lo que puede decir Dios, por poner un ejemplo. Se cree más a lo que dice una persona ignorante, porque la mayoría de los influencers es gente con muy poca o ninguna preparación, y lo que dicen lo toman como palabra de Dios. Es una cosa impresionante, pero es parte de la realidad del hoy. O sea, en ese sentido, es lo que hay. Ok. Sì, sì, buonasera. Lei è in A qui alla Domus Santa Maria. lei abita da Sì, dove? sì, sì, sì. Grazie mille. Benissimo. Yo quería decir algo y disculpe que los Sì, sì. interrumpa. bueno, dale. Habla. Sí, porque estoy levantando la mano desde hace rato. Ah, no, eso es bueno. Yo quería decirle de que con respecto a lo que usted está diciendo, hace como 2 semanas, 3 semanas, yo le comenté aquí en la videoconferencia a los muchachos que yo había ido a una misa. Y en la misa, el padre, con respecto al evangelio que era de ese día, que no recuerdo muy bien cuál era, Ah, ya, eso es un pero pecado el mortal. evangelio tenía, bueno, el evangelio trataba de que no puedes servir a dos dioses al mismo tiempo, al dinero y a Claro, Dios. claro. Y el padre se fue y explicó el evangelio de una manera que yo me quedé como que no entendí, porque él quiso decir que si tú no vas a misa todos los domingos, tú no vas a ir al cielo. Y eso lo dijo el padre. Yo estuve ahí, yo lo escuché y yo me quedé como que, ok, no entiendo por qué tiene que decir eso un padre. Y con respecto a lo que usted está diciendo, de que a veces no vamos por lo que dice el TikTok, hay personas estudiadas, hay personas que tienen información y también dicen Sí, ese pero la tipo gran de mayoría, cosas. Y uno pero como pero que, ajá, escucha, ¿a quién le creo? no, fíjate, eh, a quién creerle? A Dios, en principio. Lo que dije, los influencers y el TikTok, la gran mayoría de la gente que está en los TikTok y eso es gente no formada.
Claro, Vean a esa, los grandes youtubers y todo eso, véanle el currículum y gente que no está formada. ¿Me explico? exactamente. Ujú. Eso por poner, decía eso porque a veces no buscamos la verdad. O sea, así lo diga Pepito Pérez, que pueda estar, claro, hay niveles de cosas. Me explico. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad, mi mamá es una de las que se presenta como doctora, pero no lo es. Entonces uno tiene que fiarse de la gente que se tiene que fiar. Que el cura diga eso, pues mira, eh, eso no es verdad. O para decirlo de otro modo, es una verdad a medias. Ok. Es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque ciertamente para ir al cielo, o sea, para estar en la eternidad con Dios, tienes que ya estar en este mundo con Él. Y la Eucaristía, lo que pasa es que somos muy ignorantes de la Eucaristía y en este cambio de época, la Eucaristía ha venido a menos. Porque la Eucaristía es el momento del encuentro con Dios. Realmente, si tú no tienes un encuentro con Dios después que te mueras, ¿dónde vas a creer? O sea, si tú no vives en un encuentro con Él, escuchando su palabra, alimentándote de Él, de su palabra, de su cuerpo, de su sangre, si no vives en alabanza, si no vives en adoración, me explico, cuando mueras, ¿dónde vas a querer ir? ¿O dónde vas a pretender ir? Entonces, eso, pero no quiere decir que, por ejemplo, que quien no, porque hay gente que va a misa y es peor que el que no tiene fe. Me explico, hay gente que va a misa y cuando sale es peor que el, no sé, que el ateo. Entonces, una cosa Ujú. no te garantiza la otra. Pero sí es cierto que quien va a la Eucaristía y la vive, realmente y escucha a Dios, se deja interpelar por Él, se alimenta de Él, ese es el camino para ir a la eternidad con Dios. O sea, no hay otro camino. Pero son verdades que si tú no las explicas bien, porque lo otro, lo que te decía, cuánta gente va a misa y a veces es preferible que no vaya, porque deja Ujú. mal a los que van. Sale y es un demonio fuera, pero un demonio ambulante. O sea, le gana hasta el demonio. Entonces, eh, son verdades a medias. Eh, Ok. ¿Qué es lo importante? Que tú busques la verdad. Y la verdad es Dios. Y la verdad solo se alcanza en conociéndolo. Y tú no conoces a nadie. Bueno, sí puedes llegar a cierto conocimiento leyendo o enterándote de lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Pero una persona, pongo un ejemplo, al rey o al papa, por poner un ejemplo al papa, que estamos aquí cerca. Ustedes pueden saber muchas cosas, se pueden leer muchos libros y tal, pero si no tienen un trato personal con él, nunca lo van a llegar a conocer de verdad. Entonces, muchos cristianos católicos saben muchas cosas de Jesucristo. Inclusive puedes llegar a ser teólogo, puedes llegar a ser, no sé, doctor en yo no sé qué cosa. Pero si no tienes una relación personal, o sea, una vida de oración, de estar con Él, sabrás cosas, pero nunca le conocerás ni le llegarás a amar. Uno lo que no conoce, no lo ama. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí te explica. la idea es que busquemos nosotros la verdad, que cada uno busque la verdad. Lo que pasa es que, claro, estamos en un momento donde
los jóvenes o las nuevas generaciones en este cambio de época buscan lo instantáneo. Nosotros somos una generación de lo instantáneo. Ahora casi todo es instantáneo. El café es instantáneo. Yo no sé qué café toman ustedes, pero yo tengo en mi cuarto uno que es instantáneo. ¿Me explico? Y todo lo queremos instantáneo, ya. Los TikTok, ¿por qué son tan famosos? Porque son instantáneos, son cosas de minutos. Yo no sé y hago una pregunta. ¿Desde cuándo no van al cine a ver una película de 2 horas? ¿Desde cuándo no se sientan a ver una película de 2 horas? Bueno, Que, yo vi una im- ayer. que implica seguir una trama, o sea, seguir unos pasos, seguir... El hombre de hoy busca lo instantáneo, lo rápido, 5 minutos, 10 minutos, y de una cosa pasa a la otra, y de otra pasa a la otra. Y por eso muchas veces los matrimonios no duran. Esos proyectos de para toda la vida, hoy la gente los relativiza mucho. Y fíjense qué pasa dentro del mismo clero. ¿Cuántos sacerdotes no dejan el ministerio? No asumen el compromiso. Y de los casados ni hablemos. ¿Cuánta gente se mantiene firme en las relaciones? Entonces, en eso somos muy inconsistentes hoy. Entonces, ¿cuál es la idea? Buscar la verdad de Dios, la verdad que dice la Sagrada Escritura, la verdad de tu propia vida. Lo que pasa es que ¿quién se sienta 1 hora a pensar sobre sí mismo, sobre el mal que ha hecho, o sobre sus dificultades en la vida, o sobre sus carencias? O sea, ¿quién? Padre, una pregunta. Eso Sí. es, eso de vivir tan acelerado, porque es una sociedad, yo diría que es súper acelerada, todo lo que era instantáneo, eso no va a traer enfermedades, ansiedad, depresión. Es que ya eh, está trayendo, mira, ¿cuáles son las enfermedades hoy? Aquí todo el mundo se deprime ahora, yo no entiendo eso. Hoy en la Dice que radio decían que los los niveles de jóvenes de suicidio. 14 a 20 y tanto, el 50% ya tiene de las Sí, sí, enfermedades pero mentales ya son de jóvenes. literal con eso. Ahora estar deprimido es de moda. Ahora eso es el boom. Ahora si no estás deprimido, entonces ya no eres parte de. O sea, si tú estás Sí, tranquilo, alegre, con tu vida simple y sencilla, andando en bicicleta, por dar un ejemplo, mi ejemplo propio, andando en bicicleta por ahí, eres alguien exterior claro. a lo normal, porque lo normal es estar deprimido. O Sí, o sea, sea, se ha cogido una moda y no es menos cierto que hoy las mayores enfermedades son mentales, que después se somatizan en el cuerpo, pero es porque el hombre va sin sentido por el mundo. Me explico, la gente va sin sentido por el mundo. Ya no se hacen las preguntas existenciales. Y por eso se cae después en un vacío. Hoy la gente se suicida más, hoy los ictus, los infartos, todo ese tipo de... Se está muriendo la gente muy joven, ¿sí? Y entonces, entre la mala alimentación y los vicios, el alcohol, las drogas, el cigarro, todo eso, pues nos acortamos la vida y creemos que lo tenemos todo y no es verdad. Porque hoy la gente, ¿por qué cae tanto en la depresión? Porque su vida no tiene sentido y porque han sacado a Dios, obviamente. Porque cuando uno saca a Dios de la vida, pues te quedas en el vacío y en la nada. Esta vida no tiene sentido ni propósito sin Dios. Porque ¿para qué vas a vivir si te vas a morir? Te puedes morir pasado mañana.
¿Para qué te afanas tener una casa si te vas a morir? Y pasas toda la vida comprando Padre, la casa y cuando te mueres no te llevas nada. y, y qué desagradable es, padre, el hecho de que quizás uno tenga esa visión, pero los demás lo juzguen a uno o le digan, ay, pero tú sí eres conformista, ay, pero tú sí eres esto, y uno como que no soy conformista, lo que soy es una persona tranquila. ¿Por qué me voy a estar llevando mala Mira, vida de millones, yates y mansiones? Tranquilo, con mi vida sencilla, estoy feliz. claro, es que, pero por eso te digo, cuando uno ha encontrado la verdad, no le importa lo que piense el otro. El otro que piense y diga lo que quiera y como sea. O sea, al final del camino, quien va a tener que entregar cuenta de su vida y de lo que ha hecho es cada uno. ¿Me explico? En eso uno tiene que aprender a ser honesto consigo mismo en primer lugar. Los demás, pues bueno, se les agradece el comentario y ya, porque todavía hay libertad de expresión, sobre todo si uno está fuera de Venezuela o de países donde no puedes decir lo que piensas, pero, pero en principio la gente tiene derecho. Yo siempre lo digo, usted tiene derecho a comentar, a criticar, te agradezco el gesto y ya hasta luego. O sea, en Padre, para ese... responder su Ujú, preguntita, ujú. para responder su pregunta de cómo está mi relación con Jesús ahorita en este momento, eh, quería comenzar hablando de eso que usted decía de los influencers y de por qué los seguimos tanto y por qué lo vemos tanto. Y yo creo que lo sentimos más cercano, más una persona como yo que mira todo ahora lo que tiene y mira todo, lo sentimos así como yo. Entonces, ese puedo ser yo. Entonces, creo que por ahí va un Claro, poquito esa conexión. Y respondiendo a la pregunta de cómo está mi relación con Jesús en este momento, hasta hace unos pocos meses atrás estaba tan desconectada de esta relación con él, pero en este momento y gracias a todo lo que hemos ido construyendo juntos acá en estas reuniones y mi proceso personal, creo que así como Jesús es 100% Dios, también es 100% hombre, viendo ese 100% hombre en Jesús y de que es como yo y de que yo puedo ser igual que él, de que así como vemos a esos influencers, así como yo y que era como yo y que ahora mira lo que logró, así tal cual como Jesús, como ese modelo a seguir. Y creo que lo veo más en la creación, en todo lo que es la creación, todo lo que es la naturaleza, incluso las mismas creaciones del propio hombre, un edificio súper hermoso donde que esté pasando, o sea, en cosas tan simples como un ave, y al hacerlo consciente, el hacer consciente de que eso es parte también de la creación y la creación es Dios mismo y también soy yo mismo, entonces eso me siento mucho más unido a Jesús y también viéndolo también un poco más humano y viéndolo la parte más 100% Dios en toda la creación y 100% humano en mí. claro, ahí lo que hay que dar un paso que es importante, que es el contacto personal con él, porque todo lo externo nos lleva a él, pero tu propia vida, el ejercicio de entrar dentro de ti mismo para conocerte, va a hacer que florezca él, porque nosotros somos imagen de Jesús, imagen, o sea, pero una imagen no es Dios, ¿me explico? Entonces, pero por la imagen llegamos, entrando en la propia historia y reviendo, por decirlo de algún modo, revisando o recorriendo mi propia historia, ahí voy encontrando a Dios y voy conociendo a Dios. Es, lo decía Santa Catarina de Siena, es ese meterte en ti mismo, en tu propia celda, decía ella,
en la celda de la propia vida para encontrar allí al Señor en un diálogo con Él. Es que esa es la parte, porque nosotros hemos hecho del cristianismo una religión, y el cristianismo no es una religión per se. El cristianismo es un encuentro con Jesús, lo decía el Papa Benedicto XVI. El cristianismo es un encuentro con una persona, no con una doctrina, no con unas ideas, sino con una persona que es Dios. Entonces, las personas nos amamos y nos conocemos en el diálogo. Allí es donde yo descubro. Entonces, y eso es un ejercicio personal. Padre, ya que está hablando de eso justamente, yo he tenido experiencias de esas y son tan fuertes que yo de verdad no quiero, es como que me quisiera quedar ahí. ¿Verdad? Esa es la Como que eternidad. ahora me cuesta más ahora salir afuera, es como que no quiero quedarme adentro, que esa es como la otra polaridad, ¿no? Me quedé en esa polaridad y tanto así que yo digo, siento más encuentro con Dios aquí dentro de mí que yendo a misa, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. ¿Sabes? Como que lo puse por encima de cualquier cosa eso, como ese encuentro que yo tengo conmigo misma adentro, consigo a Dios y esa conexión, como que lo pongo por encima de cualquier cosa. Claro, el problema es que en lo externo, por ejemplo, Jesús, cuando habla de la salvación, lo habla en términos de comunidad, no en términos individual. ¿Me explico? Tanto así que la Santísima Trinidad es comunidad. Tanto así que la vida es fruto de una comunidad de un hombre y de una mujer. Tanto así que Jesucristo se hizo hombre en una familia, o sea, no vino desde Dios así ya todo hecho, sino que decidió ser parte de una comunidad. Entonces, ser cristiano es tener también eso. O sea, si a ti ese encuentro con Jesús no te lleva al hermano, es falso. ¿Me explico? Si el encuentro nuestro, nuestra relación personal, no nos lleva a amar al hermano, es decir, a vivir en comunión con el hermano, a alabar a Dios con el hermano, a la comunidad, esa, esa relación hay que revisarla. Porque el mismo Dios es Trinidad. Y el mismo Dios sale de sí mismo para ser con el otro. ¿Me explico? Entonces, en eso es normal. Bueno, claro, ese es como decir, la atracción de la oración. Estar con Él es lo mejor. Pero es que estando con Él, lo primero que te va a decir Él es ama a los demás. Me explico. Y amar a los demás implica salir de ti misma para ponerte al servicio del otro. Porque una de las tentaciones en el cristianismo es buscarnos a nosotros mismos y no buscar a Dios y quedarnos allí. Padre, Entonces, entonces pero la eternidad, el estar con Dios te lleva obligatoriamente, porque si no, hay que revisar. Si no te lleva a la comunidad, porque el encuentro de los dos discípulos de Maús los devolvió para la comunidad. Estos se habían ido desilusionados. Y el encuentro con Cristo resucitado los llevó a la comunidad. Entonces, en ese sentido, la comunidad es el lugar donde se revela Jesús. Jesús lo encontramos en la comunidad. O sea, y habla en la comunidad. No quiere decir porque Él es Dios y hace lo que le da la gana,
que no le hable a una persona personalmente, individualmente. Pero la experiencia de Jesús es una experiencia comunitaria. Que nuestras comunidades tienen muy poco de cristiana, bueno, es otra cosa. Me explico que es que yo cuando voy aquí a veces voy a misa así de, no de celebrar yo, sino me voy y escucho la misa y celebro la misa normal con la gente y gente dentro de la misa que está en otra cosa. Y uno dice, esta gente, eso es cierto, nos falta mucha educación en la fe, pero la vida de fe te tiene que llevar al otro, a la comunidad. Si no, algo está pasando. Pero es fundamental Padre, ese encuentro personal. Ujú. padre, Siguiendo esa, habla tú. me escucha, padre, bendición. Sí, Dios te bendiga. Referente a lo que te estaba diciendo, ¿no? Con lo que ha ido diciendo poco a poco. Me refiero a lo que es la parte de que cómo está mi relación ahorita con Dios, llevándolo a la relación, o sea, mi relación ahorita no está como estaba antes. Antes estaba más, como más de lleno, más devoto con las cosas de iglesia, pero ahorita por varios motivos me ha llevado a no a estar muy tan de lleno como estaba antes. Y eso me ha afectado un poco, tanto en la comunión, en la confesión, en todos esos sentidos. Pero ¿qué pasa? Usted dice que la salvación, y siempre ha sido así, ¿no? La salvación es individual y cada uno de nosotros debemos trabajar por nosotros mismos para esa salvación eterna, porque cuando nos toque el día del juicio, vamos a arreglar cuenta con Dios. Pero si yo puedo trabajar en mí, pero ¿cómo puedo trabajar eso en otra persona? O sea, ¿cómo puedo salvar el alma de otra persona que tal vez sea creyente, pero no la busque a Dios o de una manera indiferente, o uno trate de invitarlo, como uno lo motiva, lo anima a que pueda buscar más de Dios y lo acepte, para también poder Mira, salvar el alma? la salvación, aunque es individual, tiene su dimensión comunitaria. Nos salvamos en racimo. O sea, la salvación, Jesús cuando dijo, vayan y salven a todos, a toda la comunidad. Es cierto que en lo que tú te mueras va a haber un juicio particular y tú tendrás que dar razones de lo que has hecho. ¿Cómo salvar a los demás? El Papa Francisco, cuando hablaba de estas cosas, decía que no por proselitismo, sino por atracción. En la medida en que tú seas reflejo de Cristo, en esa medida vas a traer a todos a Cristo. O sea, el testimonio en este caso es fundamental. No recuerdo si era, no recuerdo quién era, si era Santa Catarina de Siena, no recuerdo, pero que decía que tu actuar hace tanto ruido que no escucho lo que me dices. Entonces, así hablemos mucho. Sobre lo que nosotros hablamos se sobrepone lo que nosotros hacemos. Entonces, en la medida en que tú tengas una relación personal con Jesucristo, que es a quien conocemos, porque a Dios no lo conocemos, sino a Jesucristo que es Dios. Él que se hizo carne, se hizo hombre como nosotros y viviendo nuestra vida nos enseñó cuál es el camino de la salvación y el camino para llegar a Dios. En esa medida en que nos configuramos a Él, o sea, nos formamos en otro Cristo, en esa medida salvarás a los otros. Con tu testimonio y con tu vida, que en definitiva la formación del cristiano
no se da en una universidad, se da en la oración, se da en la Eucaristía, que es oración, se da en la lección divina, que es oración. Allí es donde nos formamos y nos hacemos otros Cristos. Y en esa medida nuestra forma de actuar y de ser va a atraer a los demás. O sea, el testimonio atrae mucho, Salve, el testimonio atrae muchísimo y eso es fundamental. Entonces, ¿cómo puedes ayudar al otro? Amándolo. Porque el testimonio que Jesús nos pide es el del amor. No hay otro testimonio que atraiga sino el del amor, el del servicio. Entonces, ese es el camino. No hay otro camino. A veces nos complicamos mucho con lo que tengo que hacer. Y Jesucristo fue muy claro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Los reconocerán por cómo se aman. Nuestro problema es que divagamos en 40.000 cosas y no nos amamos. Nos buscamos a nosotros mismos. Muchas de nuestras oraciones es buscarnos a nosotros mismos. Mucho de nuestras prácticas religiosas es buscarnos a nosotros mismos, no buscar a Dios. O sea, somos muy egocéntricos, muy egoístas. O sea, nuestro yo está ahí plantado. El reflejo de Cristo es lo que usted nos quiere decir, ser reflejo. Claro, pero para eso tienes que configurarte con Él. Exacto. Tienes que ser uno con Él. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y eso se logra con la oración, con la Eucaristía. O sea, en la Eucaristía es el punto máximo, obviamente, de nuestro ser uno con Dios. Porque allí, inclusive físicamente, nos hacemos uno con Jesús. No solo espiritualmente, sino físicamente. O sea, cuando comemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, nuestro cuerpo se diviniza, porque se hace uno con Dios. El problema es que nos hemos convertido en comehostias y realmente no estamos en comunión con Dios. Nos comemos la forma, pero no estamos en comunión con Él. Llevamos una vida fuera de los mandamientos de la ley de Dios. Porque en el centro, ¿quién está? Nosotros. Por eso una de las enseñanzas que Jesús dejó y que invitó a sus discípulos era a negarse a sí mismo. Nosotros más bien nos reafirmamos a nosotros mismos. No nos negamos. Nos creemos como lo que yo decía ahora, como la gente de Internet o la gente ignorante que no sabe, por poner el ejemplo de una enfermedad. Y te dice, ay, sí, tienes estos síntomas, tómate esto que a mí me fue muy bien y no sé qué historia. No, yo voy a un especialista. Y ir a un especialista es negarme a mí mismo. Es ponerme en manos de quien sabe. Y a veces nosotros nos ponemos primero nosotros y después el Evangelio. Y por eso somos capaces de llevar una vida donde la dirigimos nosotros, no Dios. Porque nos creemos que nosotros somos lo que sabemos. Y no tenemos la humildad de negarnos a nosotros mismos y decir, yo no sé todo sobre mí. Yo no me sé la verdad de mi vida. Sobre todo que Dios fue el que nos creó y nos creó con un propósito. Y quien sabe ese propósito realmente es Él, no nosotros. ¿Cuál es el sentido de tu vida en este mundo? ¿Por qué viniste tú a este mundo con los padres que viniste, con la cultura en la que naciste? Eso lo sabes Dios. No, pero soy yo. Nuestra tentación es el egocentrismo. Soy yo quien decide qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Y por eso nos equivocamos tanto. Por eso
tanta frustración, por eso tanta depresión, pues porque lo que nos planteamos no se da. Entonces Dejarnos en con... eso hay que tener un poquitico de humildad para decir, mira, yo no soy el papá de los helados, yo no sé todo lo de mi vida y por eso me pongo en manos de quien todo lo sabe. Pero eso implica un acto de humildad, negarse a sí mismo. Jesús lo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. O sea, tenga la humildad de saber que no lo sabe todo en la vida y de que quien sí lo sabe, te lo puede decir. Pero bueno, hace parte de la soberbia humana, Adán y Eva. Jesucristo, Dios Padre les mostró el camino, pero bueno, ellos decidieron hacer el que ellos les dio la gana y ya. Y bueno, ahí están las consecuencias. El no asumir que Dios sea mi Señor. O sea, nosotros eso no nos entra. O sea, Jesucristo, Dios, no es el Señor de nuestra vida. Eso es lamentable decirlo, pero es una realidad. No es el que manda en mi vida. O sea, un siervo, un esclavo y el Señor manda y dice esto y el esclavo va y lo hace. Entonces Jesucristo no es el Señor de nuestra vida, porque ahí está el Evangelio y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Dice no mentir y nosotros, buf, y si es para quedar bien frente a los demás, y aunque somos unos irresponsables para parecer irresponsables, para aparecer responsables, mentimos. Porque llegaste tarde, ay, es que se me presenta una cosa. No, mentir, eres un impuntual de la vida, pero para quedar bien, entonces mientes. Aunque Jesús diga que no a la mentira o no al robo o lo que fuera. Pero nosotros nos ponemos en el centro. Una tentación del ser humano de toda la vida. Entonces en eso el camino es la humildad, de ponerse en las manos de Dios. Padre, una pregunta. ¿Cuál es la contraparte del amor? ¿El odio o el egoísmo? ¿O el miedo? No, la contraparte del amor, ¿en qué sentido lo dices? Porque amar es entregarse. Entonces, la Sí. contraparte sería que el egoísmo, el, Sí, el odio, el odio, exacto. pero el camino es el amor. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, por supuesto. Padre, yo también tenía otra preguntita que tenía hace rato, pero no lo quería interrumpir. Sí, sí. Eh, dentro de este vivir en comunidad, dentro de este salvarnos juntos, ¿cómo de manera sana yo puedo tomarme esos espacios eh, de soledad, así como los que se tomaba Jesús, que se apartaba, que iba a la montaña, no algo exagerado como los 40 días, pero así como que tener mi espacio, ese espacio personal, pero que sea de manera sana, que no afecte quizás no el querer quedarme ahí en ese momento de soledad y al distanciarme quizás de mi familia o de mis amistades o de las cosas que tengo que hacer, pero como de manera sana puedo yo tener ese encuentro yo personal sin... Es que el encuentro personal con Dios te va a llevar necesariamente al otro. Así tú le dediques 3 horas, después de esas 3 horas, Jesús te va a mandar a amar. ¿Me explico? Entonces, no hay que tenerle miedo a esos espacios de soledad, porque esos espacios con Jesús redundan en beneficio de los demás, porque en ese contacto con Jesús, tú después no te vas a atrever a hacerle daño a nadie, si es de verdad con Jesús, porque a lo mejor es contigo mismo. ¿Me explico?
Pero si es con Jesús al final del camino, en lo que termine ese momento, tú lo que vas es amar. No te vas a permitir hacerle daño a nada ni a nadie. Entonces, así estés 40 días en el... De hecho, ¿cuál es la experiencia cuando uno se va de retiro? Una semana. Regresar con nuevos bríos para servir, para amar. O sea, que esos espacios de silencio y de oración son indispensables para lo comunitario. Lo comunitario, porque es que al final esos encuentros no son de soledad, son de estar con Dios. O sea, es el entrar en una comunidad, en la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para llenarte de allí y vivir la comunidad humana desde esa perspectiva divina. Entonces, nada, una cosa si es auténtica te lleva a la otra. Así que ánimo. Gracias. No, no. ¿Alguna otra pregunta? Padre, con respecto a esto de negarse a uno mismo, ¿no? Ujú. Y como que poner las cosas en comunidad o discernir comunitariamente, también creo que uno tiene que tener un equilibrio, ¿no? Porque a veces en personas, comunidades religiosas, a veces uno se niega a uno mismo, pero el otro se está reafirmando a él mismo a través de ti, ¿no? Y ahí Pero es se un puede problema del caer. otro. Pero es un problema del otro. Es un problema del otro. Y en eso el que más nos enseña es Jesús. Jesús se puso en manos hasta de los peores de su época. ¿Y por qué terminó en la cruz? Por eso. Pero Es el riesgo. cómo podemos nosotros encontrar un equilibrio, ¿verdad? En no reafirmar nosotros mismos la voluntad de nosotros, pero tener cuidado de que no sea el otro que me esté manipulando. Bueno, pero para eso Dios nos ha dado la inteligencia, para darte cuenta de eso. Pero que aún el otro lo haga con maldad y se valga de tu humildad, de tu obediencia, el problema es del otro, no es tuyo. ¿Me explico? Y Jesús, no hicieron violencia contra él. O sea, era Dios, no había hecho nada malo. Y el sistema lo llevó a la cruz y lo mató. Y él se abandonó. Eso es el misterio. Al final, Jesús resucitó. O sea, que lo que era una victoria del sistema opresor, porque se liberaba de aquel que le era incómodo, terminó siendo peor, porque terminó siendo la victoria definitiva. Entonces, escaparte del mal, del que somos capaces de hacer los unos por los otros, eso eh, no, todavía, 2000 años después, sigue sucediendo. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Pero el problema de quién es? Del opresor, no es mío. No sé si me explico. Y al final del camino, el mal no vence. Al final del camino, el mal no vence. Y lo que para unos puede ser una victoria y representar una victoria, como era para el sistema opresor del tiempo de Jesús, religioso y político, porque fueron los dos los que lo llevaron a la crucifixión. ¿Quién venció realmente? Jesús.
Dios. Y por eso en medio de todo el mal que está pasando en el mundo, de las guerras, al final va a vencer el amor. Y por eso para nosotros los cristianos hoy, toda esta crisis mundial es una ocasión para amarnos, para amar, para ayudar al que la está pasando mal, 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 mal. Entonces, es una ocasión para mm, hacer presente a Dios en este mundo, en medio de los que son oprimidos, en medio de los que pasan necesidades. eh, entonces, es una ocasión. Yo creo que es una ocasión que Dios nos está poniendo para que le hagamos presente en medio del mal. Pero siempre está la inteligencia. Lo que pasa es que hay que aprender a negarse a sí mismo. Y repito que nuestra gran tentación, la de todos, es buscarnos a nosotros mismos. Y por eso todo se tiene que encuadrar dentro de lo que yo pienso, como yo pienso y cuando yo lo pienso. Y no busco cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios puede ser que bajes la cabeza, que aprendas a ser humilde, que padezcas para que después no hagas padecer a otros, porque has vivido la injusticia. Entonces, eso depende del momento, depende de muchas cosas, pues. Pero ¿quién te va a dar esa medida? Dios mismo, la vida de Jesús, el estar en un contacto con Él, que en algún momento te va a decir, busca la justicia, y en otro momento te va a decir, baja la cabeza y aguanta el golpe, como lo hizo Él. Porque cuando a él lo llevaron al juicio y le pegaron, llegó un momento que dijo, ¿por qué me pegas? ¿Qué he hecho yo? Pero después, cuando deciden matarlo, no dice nada. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se puso en las manos del Padre. ¿El Padre lo abandonó? No. Y eso que muchos pensaban eso. Y cuando estaba en la cruz, le decían, bueno, pero tú no eres el Hijo de Dios, bájate si tú has salvado a muchos, que venga Dios y te salve, y ta, 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 ta. Pero Él Dios mismo actuó también en el momento se sintió justo, abandonado. claro, pero no estaba abandonado. Y el Padre lo demostró después que murió, lo resucitó. Entonces, hay que estar en ese contacto con Él para saber en cada momento qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer. Pero eso solo te lo revelará Dios en ese diálogo personal y comunitario. Porque en cada Eucaristía nos revela cuál es su voluntad, nos revela los secretos de su corazón. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en otra cosa y no escuchamos bien la palabra. Pero en cada Eucaristía, cuando se proclama la palabra, es Dios revelándose a sí mismo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros somos como somos y tenemos los límites humanos que tenemos y no le paramos mucho. O sea, pero en eso, repito, lo importante es esa relación personal con Él, donde no me busque yo a mí mismo, sino que lo busque a Él. ¿Cuál es su voluntad? Y la voluntad de Él, dice la palabra de Dios, tus caminos no son mis caminos. No es siempre lo que yo pienso que es, lo que es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces en eso la relación continua con Él es la que nos va a ir dando la posibilidad de conocer sus misterios, de conocer su voluntad y cuál es eh, el propósito de Dios conmigo en este mundo. O sea, ¿para qué estoy en este mundo? Padre, una pregunta. Sí. ¿Cómo
yo entiendo que me dice que me tengo que acercar y conectar con Dios, pero muchas veces, por lo menos a mí me cuesta mucho, poder identificar esa voluntad de Dios. O viste que también Bueno, no, te pasan cosas bienvenida al malas club. y todo el mundo dice que no es la voluntad de Dios, te enfermaste, es la voluntad de Dios, perdiste un hijo, es la voluntad de Dios. Y para mí la voluntad de Dios no es como, no se queda en eso, no es como un Dios del Antiguo Testamento que le está Buena mandando pregunta, vos. cáncer, vida, cosas a todo el mundo. Y a veces, por lo menos en esto de encontrar cuál es mi propósito de la vida o cuál es la voluntad de Dios, mira esto, ¿no? Como que, ¿qué hago? ¿Cómo puedo entender que es la voluntad de Dios y no es mi pensamiento o lo que yo quiero hacer que me ciega, ¿no? Que me limita a ir más allá. Bueno, preguntándoselo a él. ¿Y cómo sé Esa que es es la él y no única. soy yo? ¿O no es mi egocentrismo Bueno, respondiéndome a porque, través de mi mente? porque hay algunos criterios que te pueden ir ayudando. ¿Como ¿Me cuál, padre? explico? Por ejemplo, San Ignacio daba algunos para el discernimiento. Y él decía, por ejemplo, si tienes que tomar una decisión y estás buscando cuál es la voluntad de Dios, entonces no tomes, daba algunas indicaciones, no tomes decisiones inmediatamente. O sea, en estado de desolación no se toman decisiones. Entonces, lo que pasa es que eso depende mucho también de cada persona. Pero hay criterios, por poner pongo un ejemplo. Si Dios te mandó, ¿dónde estás tú ahora? Tú estás en Argentina, ¿no? Sí, en Argentina, padre. Ya ahí Dios te está hablando. Si estás allí por A, por B o por C, tu misión, ¿dónde está? Allí. No está en Venezuela. ¿Me explico? O sea, ya ahí puedes discernir. Ajá, si tú tienes hijos, ¿cuál es tu misión? ¿Y te misionera? No, tu misión está ahí con tus hijos porque es una responsabilidad permanente aparte de todo. O sea, que Dios, estando en la condición que está, no te va a llamar a ser religiosa, ni misionera en el África. O sea, hay señales objetivas de Dios. Después hay otras que a lo mejor son menos objetivas. ¿Me explico? O sea, ajá, estoy aquí, o sea, tu misión es en Argentina. Anunciar a Jesucristo en Argentina. Anunciar a Jesucristo en tus hijos. Estás casada, entonces tu misión es esa, no es ser célibe. Entonces, vivir tu matrimonio, cómo vive Jesucristo, su relación con la iglesia. ¿Me explico? Y ese es el misterio del matrimonio. Vivir eso, ya ahí tienes trabajo. O sea, en vez de ponerte a pensar en estupideces, ahí tienes ya eh, tu propósito, ¿cuál es? Claro. Ese, que Yo formes siento, una familia, que eduques a tus hijos en la fe, en el amor, no sé qué historia. claro. Sabes que a mí en un momento de mi vida sentí eso, ¿no? O sea, como que a veces como que no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. O siento que en un momento de mi vida lo minimicé. Es decir, antes en Venezuela obviamente era más activa, tenía otra perspectiva y otra, esa es la pequeñita, padre, la que se entró ahorita. A ver, esa es tu vocación. Y ahí es donde Y tienes que tener paciencia, y donde claro, tienes que santificarte y santificar. claro, pero eso cuando yo llego acá a Argentina es como que, bueno, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, tienes muchos dones. Y como que me dicen, ¿no? Muchas veces como que no estás haciendo nada por excusarte en tus hijos. Y yo Claro. siempre he sentido como que, bueno, están ellos pequeños y mi responsabilidad ahora es que ellos estén bien, conozcan de Dios y lo van a conocer primeramente de mí, de nosotros, desde casa, de lo que ven, Y yo Claro. siento que es como un servicio, ¿no? Que es importante y que obviamente también el sacramento del matrimonio es importante, que a veces yo creo que a veces es como que lo minimizamos, a veces como más vamos a trabajar
o la vocación de los sacerdotes, que ciertamente es importante porque hacen otros sacramentos, pero como que la familia, muchas veces como la importancia de la familia y de dónde van a salir los sacerdotes o las religiosas de la familia. Y Claro. yo creo que es importante y a veces como que no le damos como esa relevancia al centro como tal, que también es el núcleo de la familia. Y digo, bueno, sí es algo, pero es como que a veces siento como que puedo hacer más. O sea, reconozco que mi familia y mis hijos es importante, pero como que me falta más. Quiero hacer otra cosa y ahí está como mi Y pero búsqueda. ¿Qué hago? ¿Qué ya, más puedo hacer? pero escúchame, primero, ya con tu familia y con tus hijos, yo no sé qué otra cosa buscas, porque me explico, o sea, ahí tienen, pasé un círculo de oración y empecé un círculo de oración. Ahí tienen para hacer una iglesia doméstica, o sea, para dar Así es Boruja, padre. catequesis. Ahí puedes ser catequista de tus hijos y de tu Ahí tienes marido. comunidad. Ahí tienes tu comunidad, o sea, que no tienes ni que salir de tu casa mucho para hacer lo que tienes que hacer. Pero no es menos cierto que la comunidad familiar tiene que exportarse también. Y el solo hecho de ir en familia a la parroquia, a la misa, ya es un testimonio y un trabajo evangelizador. Porque ¿de dónde van a salir los curas y las monjas? De tus hijos. ¿De dónde van a salir los matrimonios católicos? De tus hijos. Así que el primer trabajo está allí, porque a veces somos claridad para la calle y oscuridad para la casa. Amor y servicio para los demás, pero en la casa ni friega los platos, ni le da masaje a la esposa o al esposo. No, para afuera sí, pero para adentro no. ¿Me explico? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ustedes los casados, uy, tienen un trabajo de testimonio de vida y hacen mucho más que nosotros los curas, que somos cuatro gatos y lo que hacemos, nuestro campo de acción es muy limitado. El de ustedes es mucho mayor, porque a ustedes les toca evangelizar el mundo. O sea, ya ahí es mucho con demasiado. Evangelizar el lugar donde trabajas. Y no hablando de Cristo, sino evangelizar con las virtudes cristianas. Es decir, con la amabilidad, con la sinceridad, con la oración, con todas esas virtudes cristianas, vivirla ahí en el trabajo y ser reflejo de Cristo allí. Repito, más que hablando, con el testimonio de vida, que la gente vea que tú eres diferente a los demás, que tus jefes vean que tú eres una persona honesta, puntual, responsable, que te das en el trabajo. Bueno, ahí está el gran trabajo de ustedes, que nosotros los curas no hacemos eso. O sea, no es nuestra misión. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que llevar a Jesucristo. Repito, no hablando mucho, porque a veces pensamos que por hablar vamos a convencer. No, 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 convencemos con nuestro estilo de vida. ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué siempre estás contento? Bueno, porque Dios está conmigo. Me explico, pero lo que yo muestro me viene de esa fuente. Y ahí es donde tienen que evangelizar. Es que a veces no. Pensamos en las cosas grandes cuando la salvación se juega en las cosas pequeñas, en cómo tratas a los demás. ¿Cómo tratas tú a tu marido, a tu novio, a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu relación con ellos? Una relación sincera de amor, de ayuda o de lo contrario. O sea, a veces buscamos muchas cosas portentosas cuando la salvación se juega en el día a día.
se juega en esos pequeños detalles. Porque al final, repito, el examen final no es sobre religión. Lo dice Jesucristo, no lo digo yo, atención. Lo dice Jesucristo. El examen final es sobre el amor. Por eso San Agustín llega a decir, ama y haz lo que quieras. Porque el que ama nunca va a hacer daño. Y el amor es una cosa que se concreta, no es solo un sentimiento. No es un sentimiento. El amor va más allá del sentimiento. Tiene un componente afectivo, pero va más allá de lo afectivo. Y eso, las que son madres lo entienden un poquillo más. Porque lo que tienen que hacer a veces los padres quisieran matar a los hijos. ¿Me explico? Porque se ponen insoportables. Cuando un padre tiene que pasar toda la noche con el hijo en un hospital, una noche, 2 noches, 3 noches, lo hace, ay, sí, porque te amo, porque es que me nace el corazón. No, no, no. Si pudiese estar en su casa durmiendo, estuviese. El amor se manifiesta en el sufrimiento. El verdadero amor. No se manifiesta en los sentimientos amorosos. No, 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 no. Se manifiesta en la dificultad. Y por eso el amor de padres, los padres pueden entender eso. Lo que es el verdadero amor. Es un amor que se da hasta cuando no se quiere dar. Hasta cuando no tiene fuerza. Entonces, en ese sentido, hay que descubrir en el día a día que nos toca que no se trata de grandes cosas, se trata de las pequeñas cosas. Y es allí donde nos tienen que reconocer, en el modo como hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos tratamos, allí es donde hay que dar. Entonces, lo que hay es cuidar cada día, por eso la iglesia pide y siempre ha recomendado que todas las noches hagamos examen de conciencia. En primer lugar, para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en el día. Eso es lo fundamental. Y en un segundo lugar, para revisar qué cosas no hemos hecho tan bien y que debemos hacerla bien. Y entonces, si yo he maltratado a alguien, entonces ya sé para el día siguiente tratar de no maltratar a nadie. Ir cuidando esas cosas, pero es necesario hacer el examen de conciencia. Repito, que tiene 2 partes. Una, para dar gracias a Dios y ser conscientes y dar gracias a Dios, como lo hizo el leproso de hoy, por todo lo que Dios hace en nosotros. Y en un segundo momento, para buscar aquellas cosas en las que debemos mejorar, que no hemos hecho tan bien, que han ofendido a Dios y que han hecho daño a los demás, para arreglarla en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, en eso Padre, hay que buscar cuál es el propósito de Dios en tu vida hoy. una noción de lo que es la situación de aquí católica o de las iglesias en Chile, pues. Sí, Y sí, como lo estaban comentando, casualmente Voluska tocó el tema, me he dado cuenta de tema familiar, que aquí tiene muchas falencias, pues. Y eso ha llevado que muchos sean ateos, inclusive, creo que lo comentaron por ahí también, se ven muchos ateos que son hasta mejor personas que gente de la claro. iglesia. Sí, sí, sí. Y he visto eso y he hablado con ellos y me dicen, no, ¿qué tal? Que Dios no existe porque si no, no existiera el mal o ayudar a todo el mundo. Mi pregunta, a lo que voy, ¿qué Ujú. herramientas o qué puedo utilizar yo como padre de familia para ayudar, como usted mismo lo dijo, dentro de mi grupo familiar para que no pase esto, pues, con mis hijas? Mira, en primer lugar,
Crear espacios de familia. Hoy tenemos un gran enemigo que es, fíjate, es un gran amigo por un lado porque nos une, pero es un gran enemigo en las familias que es la tecnología. La tecnología no bien usada es un gran mal. O sea, crear espacios en tu familia para conversar, para hablar de Dios, para poner en el centro la Biblia, es decir, a Dios. Y cuando hay un problema, bueno, vamos a ver qué nos dice Dios de ese problema. Tú y buscas en la Biblia. Poner a Dios en el centro de la familia. Y bueno, hay muchas oportunidades cuando se va a comer. Vamos a dar gracias a Dios. Y un día la das tú, otro día la da tu esposo, otro día la da un hijo y otro día la da el otro. Aunque la oración, si son muy pequeños, sea amén. O sea, Padre nuestro. Pero crear esos espacios de familia, que eso se ha perdido mucho. A los hijos escuchan más el internet, las cosas de internet, que a los papás, que la voz de los papás, la voz. Y, y el mundo va como va, y entonces se nos hace más fácil darle el teléfono al chamo o al iPad o lo que sea para que se distraiga. No, siéntate tú a distraerte con él. O sea, si algo va a necesitar los jóvenes, en principio lo necesitan. Fíjese el boom de los psicólogos. ¿De dónde viene el boom de los psicólogos? Que no nos escuchamos, que nadie nos escucha. Y entonces inclusive pagamos, fíjense cómo está la situación en el mundo, que pagamos para que nos escuchen. Oh, hemos llegado a unos niveles y lo peor es que tú vas a donde el psicólogo, bueno, no vamos a hablar mal de los psicólogos, porque al final te escuchan y después te dicen, ajá, pero ¿cuál es porque la respuesta y la solución a tu vida te la tienes que dar tú, no te lo va a dar un segundo. ¿Me explico? Entonces, eh, pagamos. Entonces yo creo que hay que crear espacios en la familia para escuchar a los hijos, para escucharlo, que no haga falta jamás en tu familia pagar a otro para que te escuche. Esa función que le hemos dejado, y eso ha sido ahí en detrimento de la iglesia, era la que tenían los curas en los confesionarios. La gente en los confesionarios, ¿por qué no había necesidad de psicólogos? Bueno, porque los curas estaban mucho más y atendían a la gente, escuchaban a la gente, eh, pero crear, por ejemplo, espacios de calidad dentro de tu familia es esencial. Escuchar a tus hijos, dejar los móviles a un lado, poner reglas en casa. Mientras comemos, no hay móvil, pero ni tú, ni la esposa, ni los niños. Dialogamos entre nosotros. Acostumbrar a los niños, cómo te fue en el colegio, qué fue lo que aprendiste hoy. O sea, yo creo que eso va a ir creando un entorno que es lo que hace que el testimonio de la familia sirva para otros. A los otros les va a servir más el testimonio que las discusiones en las que uno se meta. Porque en definitiva, mucha gente ha hecho de Dios una idea y tiene de Dios una idea y sobre esa idea monta historias. O sea, si tú crees en un Dios o la idea que tienes de Dios es que Dios es un títere, el titiritero, que es el que mueve las cosas y hace eso, entonces vas a tener una visión de un Dios que por qué Dios
hace esto, como que si Dios mandara el mal. No, las enfermedades, por poner un ejemplo, la enfermedad hace parte del ser humano. ¿Me explico? Los árboles, la naturaleza, tiene sus propias enfermedades y nosotros las nuestras. Y si a una persona le da un cáncer, le da cualquier tipo de enfermedad, eso no es que Dios se la mandó. No, pues entonces Dios sería un desgraciado, dígame, con los bebés que nacen tan mal a veces. Entonces, detrás de eso estaría diciendo que Dios no es un desgraciado. No, la enfermedad hace parte de la naturaleza humana. Y unos sufrimos de migraña y otros no. A uno les da cáncer y a otros se mueren de un infarto. Me explico, eso hace parte de la naturaleza humana. Y Dios no entra, o sea, no entra en el sentido de la naturaleza humana es así, Dios la ha hecho así, es vulnerable así y ya. Pero lo que no deberíamos es entrar en una discusión ideológica de Dios, sino mostrar a Dios con nuestra vida. Y la gente va a ver la diferencia entre una familia cristiana por cómo se conduce. O sea, los muchachos ahora aprenden las oraciones principales en la catequesis. Cuando en mi tiempo yo me aprendí el Padre Nuestro como me lo enseñó mi mamá y mi papá. Y todas las noches en mi casa antes de dormir, se rezaba el Padre Nuestro. Y tanto así que mi mamá ha educado a los nietos haciendo lo mismo. Y cuando entonces han estado con los papás, no quieren dormir sin rezar ante el Padre Nuestro. Claro, los papás que no rezan mucho tienen que rezarlo. Pero le estás enseñando, ya enseñaste a tus hijos a decir Padre Nuestro todas las noches o todos los días. Entonces, ahí hay un trabajo de hormiguita y eso va a marcar la diferencia, porque esos niños van a crecer sabiendo que tienen a un padre, que Dios es su padre y eso no se los va a quitar nada ni nadie. Entonces, yo creo que una de las cosas que se pueden hacer es crear en la familia los espacios para Dios. Y en esta casa no se come sin darle gracias a Dios por los alimentos que tenemos en la mesa, porque esos alimentos están allí gracias a Dios. Porque si Dios no le hubiese dado la vida a mamá y a papá, ni le hubiese dado trabajo, ni le hubiese dado salud, y no nos hubiese dado la inteligencia para trabajar en lo que trabajamos, esto no estuviera aquí. Entonces todo proviene de Dios. Y eso lo van a aprender en la vida. Van a aprender en la vida que todo lo que tienen, hasta el color de los ojos, es gracias a Dios. Porque nada en su vida lo han escogido ellos. O sea, ni el color de la piel, ni la vida que tienen, o sea, ¿qué has puesto tú, qué has hecho tú para tener la vida que tienes? Nada. Te la dieron. Y eso los niños lo van asumiendo en el día a día. Y después verás que aun cuando llegara un momento de crisis personal y se alejaran, siempre va a estar grabado, tatuado en su corazón la imagen de Dios. Porque las crisis son normales, hacen parte de la naturaleza humana. El tener dudas hace parte de la naturaleza humana. Pero cuando tú te has tatuado algo, si tú te tatúas algo en la piel, hasta te lo llevas a la muerte. Entonces hay que tatuar esa imagen de Dios en el corazón de los hijos. Y por eso cuando hayan dificultades, saben a dónde van a ir, a buscar la voluntad de Dios, a buscar a Dios, a ver qué me dice. Entonces, a veces leemos libros de autoayuda, libros de esto, y la Biblia ahí cerrada, cuando allí está la verdadera sabiduría, porque es la sabiduría que Dios, que es Dios, nos ha revelado a lo largo de la historia humana.
y sin embargo no la valoramos suficientemente. Entonces en eso tienen mucho trabajo ustedes los padres, porque ellos sabrán de Dios lo que ustedes le enseñen con la vida, no con el catecismo, sino con la vida. Ellos van a aprender a orar, no con el catecismo, sino cómo ustedes oran a Dios. Si ustedes no alaban a Dios, ellos tampoco van a alabar. Si ustedes no son agradecidos con Dios, ellos tampoco lo van a hacer. Entonces, repito, no se trata de lecciones, se trata de vida. O sea, allí nos jugamos todos. Y ahí es donde hay que poner un poco el acento, en que nuestras casas, nuestras familias, porque son así eran las primeras comunidades. Las familias se reunían, eran las familias. Las familias eran la iglesia doméstica, se llamaba. La iglesia. O sea, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fijaos que una familia es eso, papá, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una familia. Entonces, vivir esa experiencia, pues Dios lo ha puesto en vuestras manos, en las manos de ustedes. Son ustedes los que tienen que hacer eso. No sé si logro responder algo más o menos Padre, lógico. padre, Ajá. tú sabes que yo ayer le Sí, claro. pregunté si en el Ujú. transcurso de estos años usted no se había sentido como alejado de Dios, ¿no? Con esa búsqueda. Y usted me Sí, respondió sí, algo sí. que yo le dije que estuvo muy buena esa respuesta. Si se la puede compartir a los chicos de que no le ¿Cuál? gustaba perder. Ah, sí, Esa, o sea, estaba muy buena. a nadie le gusta perder. A mí tampoco. No sé si entre los muchachos que hay alguien que le guste perder. A ninguno nos gusta perder. Entonces, como a mí no me gusta perder, yo trato de prepararme para ganar. Eh, a mí me cuesta pedir perdón, por ejemplo, y reconocer que me he equivocado. Entonces, por eso trato de no equivocarme y trato de no hacer mal para no tener que pedir perdón. Y como me conozco, yo soy muy, o sea, si tú me vas a lanzar una, yo te voy a lanzar otra, pero que te va a matar. Como me conozco, y me cuesta después, porque después me doy cuenta que lo hice mal y me cuesta pedir perdón. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo tengo, por lo menos con mi hermana mayor, que tenemos tasta, yo cuelgo el teléfono. Porque es que si hablo, la voy a hundir. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Saber cuáles son sus límites, colgar el teléfono y después que se serene todo, entonces hablar. Porque seguramente la otra persona puede estar equivocada o yo puedo estar equivocado. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tratar de mejorar cada vez más. Pero para eso el primer ejercicio es conocerse a uno mismo. Conocer cuáles son tus límites, cuáles son tus debilidades, qué es lo que hay en ti que hay que mejorar. Porque a ninguno nos gusta perder, a ninguno nos gusta perdonar. O sea, no es que no nos guste, por eso no depende de que te guste o no te guste, pero pedir perdón y humillarte, ¿a quién le gusta? A nadie. ¿Me explico? Pero y en eso la Virgen María en el Magnífica lo dice, Dios humilla al que se enaltece. Entonces yo digo, ay Señor, yo me voy a humillar, yo me voy a humillar, yo me voy a humillar, para que no me humillen. Pero Dios humilla al que se enaltece. Entonces yo trato de tener actitudes de humildad. Trato de no caer en la soberbia. Pero es un ejercicio de toda la vida.
es un ejercicio de crecimiento personal. Y no quiero terminar porque a mí me queda poca batería y sé que estamos ya o deberíamos estar en los últimos minutos, de invitarlos a buscar un director espiritual. Porque en todo este camino no nos la sabemos todos. Yo el mío lamentablemente está en Madrid, pues yo me conseguí un compañero que es psicólogo, por cierto, para hablar bien de los psicólogos, por si hay un psicólogo por ahí. Y él es psicólogo aparte de eso. Pero buscar un director espiritual, porque esa es la primera actitud que deberíamos tener, de humildad, de saber que no todas las respuestas las tengo yo, que necesito a un hermano mayor que ha pasado por muchas más cosas, que tiene mucho más conocimiento que yo y que me puede ayudar a encontrar la voz de Dios, la voluntad de Dios, me puede ayudar a crecer en mi vida cristiana. No todo lo tengo yo. Entonces, esa es una actitud de humildad, buscar a un sacerdote, una religiosa o algún laico que esté mucho más experimentado que uno para que me guíe. No es el que va a dirigir tu vida, pues tu vida la tienes que dirigir tú, porque al final de cuentas la que vas a entregar cuenta, el que va a entregar cuenta de su vida soy yo. O sea, a mí es que me lo van a pedir. Entonces, no es que te dirige, sino que te acompaña y te sabe mostrar mm, otros elementos que a lo mejor uno no ve y que lo pueden ayudar a uno a encontrar la voluntad de Dios. Porque a veces uno se ahoga en un vaso de agua. ¿Me explico? Y es una tontería y uno le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta y se ahoga ahí. Tener a un hermano, una hermana que te ayude en esos momentos es fundamental. Que te oriente en la vida de oración, que te oriente en la vida en tu matrimonio o en tu consagración. Eso es fundamental. Eso ayuda muchísimo. Lo digo yo que tengo mi director espiritual. Ahora tengo que buscarme uno aquí en Roma. Pero, pero eso es importante, aparte que es un acto de humildad. De decir, Señor, me pongo en tus manos y que este hermano me ayude también en ese caminar. Así que si no lo tienen, búsquenlo. Tampoco es fácil encontrarlo. ¿Me explico? Porque, bueno, ahí se tienen que dar mucho, tiene que haber empatía, porque no es solo que sepa cosas, sino que empatice contigo, pues, porque es una relación humana, que sea una persona. No, no es fácil, yo entiendo que no es fácil encontrarlo y los curas a veces están tan metidos en sus cosas que dedican poco tiempo a eso. Pero si pueden, búsquenlo. Búsquenlo. El que busca, dice Jesús, encuentra. Padre, aprovechando el tema y aprovechando que está acá, yo sí quería preguntarle cómo dentro de, o sea, de nuestras comunidades, nuestra familia o nuestro trabajo, lo que hagamos nosotros, cómo podemos hacer o qué consejo nos da usted para hacer estos espacios entre nosotros, aunque son virtuales y cada uno está en su lugar, cómo lo podemos hacer más enriquecedor para nosotros. O sea, ¿qué consejo nos puede dar para que no estamos físicamente, aunque estemos estas reuniones acá y sin abandonar obviamente nuestras comunidades, nuestra familia, nuestras cosas diarias? ¿Cómo podemos hacer este espacio más que se vuelva algo que no... Mira, yo creo que en principio que cada uno, dentro de sus limitaciones y su ignorancia, prepare algún tema para conversarlo. Eso yo creo que es importante, primero porque esa persona buscará prepararlo lo mejor posible. Inclusive, si van a hablar de un tema muy particular, búsquense un especialista que les oriente, obviamente
que esté bien formado y que les oriente y que les pueda orientar e intervenir a lo mejor en una parte de la conversación, pero hacer de estos encuentros una ocasión para que Dios se les vaya revelando. Y Dios, sabiendo eso, pondrá en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes los temas en los que Él quiere revelarles a ustedes algo. Entonces, yo creo que si le dan esa idea de espacios de revelación de Dios, o sea, porque no se trata de buscarse ustedes mismos, sino de buscar a Dios y de encontrar a Dios. Entonces, si por decirlo de algún modo, los entienden como un espacio de revelación de Dios, Dios se irá revelando. Y ya saben que es un espacio donde Dios se revela, no donde cada uno impone lo que quiere y como quiere, sino que cuando yo preparo un tema le preguntaré a Dios, Señor, ¿qué quieres tú decirnos a través de este tema? Y prepararlo con esa intención. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para la próxima reunión, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la Virgen María, para poner un ejemplo. Ajá, Señor, ¿qué nos quieres revelar de ese misterio de esa mujer? De esa mujer a través de la cual te hiciste hombre. O sea, ¿qué nos quieres revelar para nuestro hoy? Porque Dios conoce el hoy de ustedes. O sea, ¿qué nos quieres revelar? Y que cada uno, porque a cada uno Dios se le va revelando dentro de su propia limitación. Y saber que Dios es más que ustedes, por lo cual se revelará. Y ir al encuentro, ir a estos encuentros con esa disposición interior. ¿Me explico? De poder buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? Y terminar siempre con algún propósito. Me explico, que cada quien haga un propósito. Ajá, después de esta reunión, ¿qué voy a hacer? Una sola cosa, porque a veces somos muy ambiciosos. Ay, voy a ser santo. Ojalá. Me explico, una sola cosa. Esta semana voy a rezar un Padre Nuestro, por poner un ejemplo. Esta semana me voy a reunir con mis hijos y vamos a leer el libro de Job, por poner alguna cosa. Y vamos a ver la comiquita primero, porque a los muchachos hay que hablarles con comiquita, pero ya van conociendo los personajes bíblicos. Entonces nos vamos a sentar todos con cotufas y todo a ver la vida de Job. Y eso les va entrando a los muchachos, por poner un ejemplo en la familia, a los muchachos, pero hacer un propósito para la semana. Y después, como ustedes son amigos, pueden compartir en la siguiente reunión, por ejemplo, mira, yo no pude cumplir con mi propósito porque yo me propuse esto y al final se me pasó la semana, ni una cosa ni la otra. ¿Eso ayuda a qué? Al examen de conciencia. Y te ayuda a ver si lo que tú dices, porque nosotros somos en eso muy ligeritos, yo amo a Dios, si ese amor es real o no. Porque si nunca cumples tu propósito, puede ser que eso sea un sentimiento, pero que no sea real. ¿Me explico? Como el marido que le dice a la mujer que la ama y le monta cacho, pues no la ama. A lo mejor siente algo, pero no la ama, porque el que ama tiene un modo de actuar. No sé si me explico. Digo para que cada encuentro pueda ser evaluado en la propia vida. Y pueden terminar los encuentros diciendo, hoy he aprendido que Dios me ama. Ah, perfecto, bueno, aprendiste algo. Hoy he aprendido que soy un insoportable, que tengo que cambiar eso. Ah, ok. Lo digo para concretar al final, con una conclusión. Hoy he aprendido esto y
con una conclusión y con un propósito. Te mando Se le Se le descargó el apagó el teléfono. teléfono. Sí. Sí, ya no tiene Dios mío. batería. Qué horror, ni una foto tomaron. Yo tomé algunas ahí, pero coño, por lo menos aproveché esos consejos ahí al final para el grupo. ¿Qué aprendiste hoy, Ángelo? Dije que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y se le acabó la batería. Sí, Hay que pegarse un- el nombre de mi papá, Timmy Turner, es... Y así pasó el camión. No, Qué ¿qué piensan? No chimo. sé, que estuvo bueno, estuvo Mira, yo interesante, hoy, estuvo bueno. yo hoy recordé el tono de Víctor Paisano. Tenía tiempo que no lo escuchaba. ¿Cómo se parecen las voces? Dios, qué bueno verte, Víctor. Cuando estabas hablando con el padre, esa vocecita. No es cierto, no es cierto. No quiero, mamá. Bueno, ya, chao. Así Te le mete falta Godzilla. órdenes. Mira, se vacilaron el monólogo que tiene Carusi ahí en toda la reunión. Porque yo No, tengo en la ese... pantalla, Ponte yo marico, lo tengo que en se la puso en la pantalla. nariz. Mira, ¿Se fue el padre? ¿Se me apagó el teléfono? Sí, coño, ¿a ti también así, se tú te apagó? también te fuiste. A él también. A ¿De él verdad? también. A él también se le apagó. Eso es lo que yo iba a decir. Albert se estaba quedando dormido. Y Carusi hablando ahí no sé con quién. Vete a concentrar en la reunión. Ay, sí, Carusi. Pero sucede, ¿cómo vas a regañar a la gente? Cada quien tiene su proceso distinto. Sí, ahí viene. Oye, es que acaba de comer y después de comer siempre me da sueño. No, no es Bueno, pero regañar. Dios lo que dijo el Padre fue, Pero no nos regañemos. No es ¿Qué, regañar, qué aprendimos hoy? para nosotros y aprendimos? hablando ahí. En vez de estar ¿Qué pendiente de lo que... aprendimos hoy, Suset? ¿Qué aprendimos hoy, Suset? Yo no estoy regañando. ¿Qué Pero te aprendimos? estoy preguntando qué aprendiste. Que hay que renegarse uno mismo Ok. y dejar de ser el propio yo. Estuvo buena la vaina porque hasta Gregory apareció, no ¿Cómo huevona. así? ¿Cómo así? Sucede, ¿cómo así? ¿Ah? Sí, lo era Gregory. ¿Cómo así? Sucede, te ¿Cómo quiero así? decir, por si acaso, es mentira. ¿Cómo, Bueno, Ángelo? chicos, ya que estamos aquí, la próxima reunión es dentro de 2 domingos, ¿no? No, No es el próximo domingo. un domingo de descanso que el próximo y el otro que viene sí es la reunión. Eso. Bueno, dentro de 2 Bueno, domingos. eso es lo que dijo ella. Ah, ok. Exacto. Y la va a dar Víctor. Ya Hola, está. Víctor, ¿verdad? Bueno, como te Sí, diste papá. cuenta, somos de preguntar Pastelito. mucho. Sí, dale, que Ahora, fue tu ahora, día. ahora Víctor se va a poner un filtro en la voz el domingo, que lo que. Mira, eso va a terminar. Hay que Víctor, poner- estás loco, estás en 3D. Ahí me Chao. avisó, Un ahí me gusto avisó que se verlo. cortaba. We love you. Bye. Tomen una Chao, foto. chao. Si Mira, por el grupo pongan, pues, por el grupo pongan qué es lo que. es que Foto, tomaron. Foto. Mira, para Te que todos- pongo. ¿Quién la toma? No sé, ¿qué es lo Borusca, que- le Tome una. preguntas al padre Eduardo. Póngase Le voy para a la foto. decir que queremos una segunda parte. Sí, total. Espera, le hayan parado, le hayan visto la casa que se las presenté. Ay, no vi. Que nos mande una bendición por video. Que nos mande una bendición por video. Esa es O tu la casa. despedida. Tu La casa. casita. Pague la casa, pague la casa. La que estaba por... La foto. Esa. ¿Dónde es eso? Eso ¿Dónde es sucede. eso? Mi casa. ¿Pero en dónde? Ah. ¿Dónde? ¿Por dónde está el Samán, en Miranda? ¿Dónde está? No, chamo, este está desmontado. Venga, Bueno, por el sí. Samán. Está céntrico. Sí. Y esta es la parte de atrás. Coño, Hasta patio Ponle una tiene. vuelta. Hasta patio tiene. Sí, mostrando la parte de atrás. Empieza a sembrar. Así que marihuana.
No, Marihuana. la parte de atrás no se muestra, la parte de atrás no se muestra. La parte de adentro. Coño, está bien, vale, sucede. Ay, no jodas. La cocina. Sí. Bueno. Y en el cuarto. Ahí donde te come la madre. Coño, el matadero. El matadero. El padre Mira, Eduardo llegó se el padre, llegó el conectó. padre. El padre Eduardo se conectó. Ya se va a cortar, padre, ya se va a cortar. Foto, la foto. La bendición, la Foto, bendición. foto. La bendición. Bueno, estoy en mi cuarto la otra vez, bendición pero se rápido. me descargó el teléfono. A mí también. Vale, ya se va a cortar. Nosotros nos tomamos una foto al final. Así que sonríe. Ok, perfecto. Ponte foto. Bueno, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Eres loco, mano. Te llegas a la tueta, Y la ¿no? bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén, amén, Bueno, amén. encantado Amén. de haberlos visto y bueno, que Dios les cuide y les Amén, haga padre. cada vez más Muchísimas suyos. Padre, cuando gracias. vaya al Vaticano le Hay escribo. que repetir. Ah, claro, claro. padre, Cuando gracias. vengan, Chao. aquí estoy. Muchas Gracias, gracias, padre. padre. Cuídese. Bueno, Beso. igual, feliz tarde. Saludos. No, padre, la bendición. Gracias. Dios Muchas los bendiciones bendiga. para usted también. ¿Se fue? Sí. Chamo, lo llamaron con el pensamiento. Se conectó para echarle la bendición y para la foto. Verga, qué raro. Pero tú que el matadero. Es la voluntad de Sí. Dios. Pero yo lo vi Eso raro, sí, ¿lo bueno. viste? Padre, aborta la Eso sí. misión. Eso está Claro. mostrando. Ángel, ¿y qué? Pasar, falta de respeto. Le tuvo que Sus- El pedir está padre lo mostrando la entendió cadera. todo. Con razón estás alejado de los caminos del Señor, por ese matadero. Sí, El ¿verdad? Le Samán. tuvo que pedir el cargador al Papa. ¿Ustedes creen que si yo voy la próxima Muchacho. semana me reciba en plan, por lo menos para verlo? Claro, marica. Sí, sí te va a recibir. Aprovecha. Sí. Claro, marica, sí, llégate. Pero él Voy es- a ver los vuelos, que aquí son muy baratos, la verdad. tendrías que Pregúntale la escribirle agenda. primero por su disposición Obvio. y después él te va a decir, pues, pero lo más seguro es que sí. Obvio, es que quiero No que es me que te hable vas a sobre, si llegar me ya. puede recomendar a alguien sobre un guía espiritual y así, ya que conoce gente aquí. Sí, lo más seguro que sí. no. Bueno, O si no, por allí, me pido a Borusca por si acaso. no, A lo que alguien llegó, preparado. a lo que No llegó, a lo entendiste que llegó nada. con estas reuniones, ¿no? Qué nivel, qué nivel, qué Qué nivel. copiona, Marianita. Ve, no, yo me la pedí primero. Carusi. Igual fue con Pablo, verga, eres bull de... Y Oye, te yo ganó estaba porque pensando Pablo que siempre- deberíamos invitar a Pablo. Total. No, no. Mira, ¿Por qué no? ¿sabes qué estaba diciendo? Pensando yo, de que Marianga, capaz que levantaste la- Yo lo pensé, Pablo es pero... muy difícil. Pablo ¿Por qué? trabaja los ¿Por fines qué de no? semana. ¿Qué, Carusi? Lo de Pablo, lo de invitar a Pablo, yo lo pensé y bueno, tenía pensado escribir algún día, pues. Tú quieres Invitar a invitar a todo el mundo. Tú quieres invitar a Lady, tú quieres invitar a todo el mundo. A Pablo, a puro muerto. ¿Cuál es el problema? Pues este es el beta, ese es el beta. Esa es la idea, ¿estás clara? El que lo entendió, La- el que lo entendió todo. No, Sí. no, para nada. Nosotros todavía En no vez de quitar estamos la al cámara, nivel para me gustaría entender. eso. Víctor, ¿tú falta- cómo Todavía no estás? estamos preparados. Háblame Nosotros por no estamos favor. preparados. Nos falta. Mira, Ese nivel va a llegar, va a llegar. Carusi, el que pone la otra mejilla. ¿Qué te pones? Flagélame. Así, Marica, el Martis. Que me azote, eso es lo que puedo ponerte yo. Coño, vale. Soy Carusi. Pero Mira. ajá, invitar a Pablo, invitar a quién más fue lo otro que pensé. ¿Qué de la Nada, vida nada. de mi padrino? Yo Pablo no va a poder, sé nada de porque él. Pablo tiene dos trabajos. no, el fin de recuerdo semana. Lo sabes tú, eres la hijada. Coño, lo voy a Güey, escribir. Albert está diciendo que Albert tiene dos trabajos y que trabaja los fines de semana. Pablo Pablo, dice. yo no. Pablo. Ah, Pablo. Bueno, no sé. Sí, Contáctenlo. porque yo he hablado quieras con él, bueno, pregúntale Bueno, tú. Albert, invítalo. pero es difícil. Invítalo, Albert. Si Ay, no, Albert, Ana. pásame su número.
Ana Carolina también nos puede dar un tema, Albert. Invítala. Que nos dé un tema, Anita. Sería buenísimo. Lo que pasa es que ahorita está difícil con la situación que estamos pasando, pero ahí tendría que preguntarle. Please. A Edward, ¿quién me puede dar una reunión? Un tema. A Edward. Te pasaste. Qué rata, vale, qué rata. Ok, ¿y la de la próxima semana quién la va a dar? No hay. Nadie. El otro Te domingo estás tomas libre. descanso. Te Te creo. tomas descanso y te pones a practicar todo lo que dijo el padre Eduardo hoy. Luego, luego de Víctor viene mi mamá, ¿no? Sí. Ajá. Ah, ok. Ay, qué lindo, por favor. Mire, me tengo que ir. Chao. No. Chao. Día. Marian, ahorita voy para tu casa, ¿viste? No, mono, tío, por ahí, ¿Cuándo mira, para yo la mía? ¿Cuándo para la mía? llego como en un mes, hoy te activa. ¿A mí? ¿A mí? ¿Carusi conmigo? No, con Marian. Chao, muchas gracias por Sí, invitarme. Adiós, paisano. Ay, bueno, adiós. Chao.